El Bermejo Mundo de la Calle Abierta. Un recorrido por el patrimonio vivo de la Comuna 4. Tendremos callejones, casas ocultas, personajes, parques, lugares maravillosos que están en la memoria de cada uno de ustedes. Pasillos, guabinas, tangos y cantinas, lugares de encuentro y tertuliaderos al son de la guitarra, el tiple y la bandola. Historias gitanas, andar para arriba y para abajo, como el violín. ¡Vamos, vamos! ¡A soplar fogones! ¡A perseguir las gallinas en el cafetal! ¡A contar las historias de las abuelas! ¡Con las cenas en las ollas de barro! Y también a buscar mi pajarito. Amigos oyentes de la Cuarta Estación, donde todas las historias cuentan. Estamos hoy en el Bermejo Mundo de la Calle Abierta y tenemos una cantidad de cosas muy novedosas que vamos a compartir con ustedes. La primera de todas es porque vamos a hablar un poco de lugares y personajes un poco olvidados de la Comuna 4. Y son sitios que son de bastante trascendencia, pero que la gente ha ido perdiendo un poco la memoria frente a eso. Vamos a hablar un poco de lo que fue el sector de San Serapio. Aquí con nuestra compañerita le pregunto a ella que si conoce San Serapio. Hola maestro, gracias por invitarme, por hacerme parte de el Bermejo Mundo de la Calle Abierta. Y para responder, no sé qué es San Serapio. Bueno, San Serapio es un lugar muy interesante que es en honor de un santo que fue cruzado, que fue de la época de los cruzados, de la época de Ricardo Corazón de León. Estuvo en Jerusalén peleando las batallas más duras. Después pasó para España y ahí conoció a los frailes mercedarios. Y los frailes mercedarios estuvieron en la época colonial haciendo varias capillas, y entre ellas la capilla de San Serapio, que queda exactamente en Aranjuez, donde queda hoy en día con fama antiguo manicomio. Vidas en la vía. Bueno, empecemos el programa esta vez citando a un personaje muy interesante de la Comuna 4 que se llama Hugo Bustillo Naranjo, que escribe un libro que se llama Aranjuez, un barrio con nombre español pero con sabor a lunfardo, que tiene que ver un poco con nuestra historia. Y la historia viene con esto. Con la dirección al norte existía el camino de la Herradura, que pasaba por la colina de Bermejal, y en el punto donde más tarde se construyó el manicomio había unas casitas pequeñas de mala apariencia y una pobre capillita de paja erigida a nombre de San Serapio, que fue un mártir cristiano nacido en Inglaterra en 1178, hace tiempo, mucho tiempo, integrante de la orden mercedaria. Luchó contra los secarrenos y los moros en España, luego estuvo también con Ricardo Corazón de León en Jerusalén y fue, condenado a muerte por unos árabes musulmanes en el momento, y fue crucificado y descuartizado en el año 1240. La Iglesia Católica lo refresca su nombre cada 14 de noviembre, dedicado a San Serapio. Ay, vea toda la cantidad de historia y de riqueza cultural que usted nos trae sobre cosas que sucedieron en nuestros barrios. En nuestros barrios. Mire que hay una cosa interesante de San Serapio y sobre todo el sector. Era una capilla de tapia y paja, quedaba exactamente donde posteriormente, pasaron 80, 90 años después, se construyó el manicomio de Bermejal, que hoy en día es Confama. Ese sí lo conozco. Pero no has estado en manicomio. No. En Confama. En Confama, sí. Bueno, ese lugar por ahí se llamaba La Herradura, por ahí subían las mulas que venían del centro, bajaban por la loma del Bermejal y caían de nuevo hacia el carretero, que era el camino antiguo que iba para Bello. Bajaban cargados de café, de caña de azúcar y de otros menesteres que se sembraban en las colinas y llegaban hasta los depósitos que llegaban cerca al municipio de Bello.
ese sitio también fue considerado como una pequeña aldea mestiza entre indios todavía muy indígenas y mestizos campesinos muy dados a las labores del campo. En lo que dice Hugo Bustillo y lo que dicen otros historiadores es que allí se encontraron algunos entierros o lo que llaman pagamentos. Entierros. Y mucha gente sacó algunos objetos. Realmente no había mucho oro ni plata, pero sí habían cerámicas y algunas manillas y algunas narigueras de oro, pero realmente no eran indígenas muy recolectores de oro, sino de sal y de otros alimentos. Bueno, muy poca gente se acuerda que esa capillita sobrevivió un poco transformada y fue la capilla posterior del manicomio, donde cuenta la historia que unos loquitos, porque la gente entraba a misa allá, unos loquitos encontraron a una señora y le mordieron la oreja y se la arrancaron de un mordisco. Desde eso prohibieron la entrada a la gente del barrio y la capilla quedó clausurada como si fuese una especie de, sí, como con unas rejas para evitar que los enajenados tuvieran dificultades con la población civil que ahí se encontraba. Se congregaba. Sí. Y hoy en día esa capilla es que parte de Confama también. Ya desapareció, es parte de Confama, es exactamente donde queda hoy en día el Teatro de Confama. Ah, ya. El teatro donde presentan cine, actividades culturales, ahí cerca de la biblioteca precisamente, sí. Ahí queda la capilla. La capilla fue en un tiempo manejada por los curas recoletos, que son los que estaban encargados de la iglesia de San Nicolás de Tolentino, anteriormente San Antonio de Padua, que es la iglesia que queda en el Parque de Aranjuez, cerca al Colegio de los Agustinos, que es uno de los colegios más prestantes y más antiguos del barrio. Bueno, esa historia tiene mucho que ver con mercados campesinos que se hicieron hasta mediados del siglo XIX, principios del XX. Todavía recuerdo que en San Cayetano hay una señora que viene desde el oriente antioqueño y los domingos vende ahí zanahoria, papas, cebolla, rábanos, que es como la historia que perdura un poco el mercado campesino orgánico, nada de productos químicos, sino de productos orgánicos, y perdura un poco tiempo. De los mercados campesinos vamos a hablar más adelante en otro programa, porque vale la pena, porque hubo mercados campesinos en el Parque de Aranjuez, en el Parque San Cayetano, en el Parque La Independencia y en otros lugares de la población de la Comuna 4. Pero eso es un tema diferente. La historia de San Serapio es una historia por contar, porque allá se han encontrado algunos vestigios que están en este momento en el Museo de Antropología de la Universidad de Antioquia, y algunas cosas que se fueron perdiendo porque la gente reventaba la cerámica pensando que iba a encontrar inmensos tesoros de oro, y realmente no encontraba sino el pasado histórico de nuestros antiguos prehispánicos. Pero incluso allí en Confama, cuando nosotros vamos y nos dirigimos y vemos, hay algunas imágenes, algunas fotografías, hay un recuento histórico en esas fotos de lo que fue el manicomio en ese entonces. Sí, claro que San Serapio fue mucho más antes, 80 años antes de la construcción del manicomio, 80 años antes más o menos. Pero igual, sí, cuando uno entra al Confama, hoy Confama Aranjuez, ahí en el corredor que te conduce hacia el teatro, entre el teatro, el corredor que hay entre el teatro y la biblioteca, hay fotografías allí del antiguo manicomio, que sería otro tema importante, hablar de la historia del manicomio y cómo repercutió en la Comuna 4. Pero igual vamos a pensar qué se hacía, qué se vendían en esos mercados campesinos. ¿Tú qué imaginas que se vende en un mercado campesino? En un mercado campesino se me viene a la mente todo lo que da la tierra, ¿no? Verduras, legumbres, vegetales. Sí, y además en ese entonces, como había poca población, había casas con solar y había muchas eras y huertas, sí. Y la gente tenía forma de sacar rábanos, cebolla de huevo, cebolla de rama, y eso es lo que vendían. Qué rico. Esa parte de nuestra comida orgánica y campesina, muy importante. Bueno, este pedacito del programa es un homenaje muy lindo a uno de nuestros sitios de antepasados característicos llamado San Serapio, hoy Loma del Bermejal, antiguo camino de la Herradura. Bueno,
Mire cómo nos enriquece usted con su historia y con todos esos conocimientos. Maestro, yo siempre lo he dicho, yo no sé usted de dónde saca tanta información, cómo hace para, ¿cómo se dice? Sí, allí buscar y buscar en esos archivos arcaicos de tantas cosas. Usted un día de esto nos va a llevar a la creación de la Tierra. Ojalá, yo no soy tan viejito todavía, pero después, yo no sé. No, de todas maneras hay que escudriñar, el arte de escudriñar, de visitar archivos, de hablar con la gente adulta mayor, el arte de reconstruir historia del pasado a partir de los diálogos que uno tiene con la gente. Oiga, yo creo que eso es lo importante cuando se va llevando de generación en generación a través de los abuelos, de los tíos, de los tatarabuelos, pero que tristemente si eso no se va llevando y uno va dejando ese legado, se pierde. Claro, el pasado no se puede olvidar porque es lo que es nuestras raíces, es nuestra cultura, es nuestra formación. Total. Y a partir de eso tenemos también un nuevo futuro por construir. Maestro, muchísimas gracias por haberme invitado a su programa. Qué bueno, bienvenida siempre. El Bermejo Mundo de la Calle Abierta. Historia, memoria y patrimonio de Aranjuez, Comuna 4. Amigos oyentes de la Cuarta Estación, donde todas las historias cuentan. Bienvenidos sean siempre a estos programas. El programa que acaban de escuchar sobre San Serapio es una memoria muy interesante de nuestros pasados prehispánicos, indígenas y sobre todo esa mistura posterior de mestizos y campesinos e indígenas que tenían sus mercados agrícolas en esa zona. Y espero que les haya gustado el programa y que tengan presente para otros programas que vamos a hacer dentro de poco, porque tenemos muchas historias que contar sobre esta nueva serie que se llama Lugares y Personajes Olvidados de la Comuna 4. El Bermejo Mundo de la Calle Abierta. Este medio es apoyado parcialmente con dineros públicos priorizados por habitantes de la Comuna 4, Aranjuez, a través del Programa de Planeación del Desarrollo Local y Presupuesto Participativo de la Alcaldía de Medellín.